Listo. Muy buenas noches de nuevo, ¿verdad? Es un gusto dirigirme a ustedes. Espero que se encuentren de la mejor manera, ¿verdad? Caminando siempre, ¿verdad? Bajo la actitud positiva y como buenos ciudadanos que requiere nuestro país. En esta ocasión vamos a ver como temática de la unidad 2 y de igual forma, ¿verdad? Como el programa lo solicita, el conflicto armado de nuestro país. Hablar del conflicto armado en el país indica, ¿verdad? Una narración de antecedentes de décadas, por qué no decirlo, ¿verdad? Y también de quinquenios. Hablar del quinquenio me estoy refiriendo a cada 5 años que pasan los eventos. Entonces, dentro del conflicto armado, su referencia o terminología hace énfasis a un estado o acción bélico entre salvadoreños y por supuesto, pues, denominados por ciertos sectores o por ciertas ideologías. Pues dado a eso, tenemos, ¿verdad? La primera parte. Nuestro indicador de logro nos menciona que vamos a construir una especie de línea del tiempo, la acción que vamos a hacer, ¿verdad? Y vamos a desarrollar sobre el conflicto armado en el país. Pues lo mencioné con el inicio de la introducción, pues 12 años, ¿verdad? Que vamos a narrar y por supuesto desde sus antecedentes, desarrollo y finalización, ¿verdad? Si pueden notar en la imagen, ¿verdad? He dejado, si notan, ¿verdad? Que un conflicto armado implica, ¿verdad? Como su término lo dice, el enfrentamiento bélico, pero no de una forma política, sino que de una forma armada entre organizaciones del pueblo salvadoreño y por supuesto, ¿verdad? El ejército desde ese momento. Pues vamos a narrar de una forma un dato bien interesante que tenemos por acá, que dentro de 1980 a 1992, pues la historia nos indica y por supuesto testimonios e investigaciones nos narran sobre estos 12 años que la República de El Salvador, ¿verdad? Dentro de la América Central tuvo, ¿verdad? Millares y millares de muertos. Un dato bien interesante que ya se está centralizando con una comisión que se llama de la verdad, que ascendieron a los 70.000 muertos más los desaparecidos durante esos 12 años, ¿verdad? Aunque se le hace referencia, ¿verdad? A datos científicos y por supuesto en algunos escritos van a haber un par de discrepancias que nos van a decir algunos datos distintos, pero no alejados de la realidad histórica o contextual. Entonces, este cierre fue en 1992, el 16 de enero, ¿verdad? Incluso yo siempre he hecho énfasis, ¿verdad? A las pruebas que les hace el ministerio o las pruebas que hacemos como docentes. Este ítem sale, ¿verdad? También aparece aparece y por supuesto, ¿verdad? Pues usted con certeza, ¿verdad? De los 12 años se cerraron el 16 de enero. Pero a todo eso vamos a retroceder la historia, ¿verdad? La historia nos indica, ¿verdad? Que en la actualidad no tenemos paz. ¿Será que vivimos en conflicto todavía, estimados jóvenes? ¿Qué pasará? ¿Qué me pueden decir ustedes del conflicto armado, de acuerdo a lo que investigaron, escucharon o lo que sus padres, abuelos han dicho, ¿verdad? De sus zonas. Dejo, ¿verdad? Abierto ahorita. Un minuto. Pues El Salvador desde la guerra no ha podido recuperar la paz. Muy bien, Alejandra. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Me lo está diciendo con datos investigativos y por supuesto de su perspectiva. ¿Hay alguna apreciación más? Mira la pregunta que dice, ¿verdad? ¿El pueblo salvadoreño ha conseguido vivir una verdadera armonía luego de las firmas? Ahora, ¿por qué nos estamos yendo hasta esta parte? Porque queremos analizar cada evento, queremos analizar cada faceta, cada año, por qué no decirlo, y cada zona. ¿Cómo fueron, verdad, estas atrocidades que se desarrollaron? Hablé de una cifra, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Los que ascendían según la Comisión de la Verdad. ¿Cuántos muertos? Ajá. Lo mencioné, estimados. Se los voy a volver a recordar. Más de 70.000 muertos, ¿verdad? En este enfrentamiento. Enfrentamiento de salvadoreño hacia salvadoreño, porque tanto las organizaciones de guerrilla, conformadas por la ideología, ¿verdad? Del cambio, del crecer, de la ideología socialista o comunista, reclutaba, ¿verdad? Civiles, campesinos, y se organizaban también con grandes movimientos desde las universidades. Asimismo, el ejército, ¿verdad? A manos, ¿verdad? De algunos
mandatos o juntas revolucionarias que se dieron en ese desarrollo. Pero bien, la preguntita nos hace énfasis que todavía no hemos llegado a la armonía en totalidad, ¿verdad? Lo de la guerra, pues es algo de herencia que nos ha dejado fenómenos migratorios, que nos, ¿verdad?, destruyó completamente en infraestructura, que tuvimos muchas bajas, ¿verdad?, de desarrollo, ¿por qué no mencionarlo? Pero sin antes mencionarse los que venimos, ¿verdad?, de unas atrocidades que hacían los gobiernos militares y pues muchos salvadoreños dijeron, basta ya, organicémonos. Y a todo esto pueden decirme, profe, ¿y qué pasaba con el mundo externo? ¿Qué pasaba con Centroamérica y los países vecinos? No olviden que dentro de 1990, parte también, ¿verdad?, del 92 y en el 79, son datos o fechas muy interesantes que estoy dando, se iba terminando, ¿verdad? Los conflictos bélicos entre Estados Unidos y Rusia también. Pero estos grandes países, o estos enormes, ¿por qué no decirlos en potencia? Tenían o tienen su ideología de mercado y por supuesto su ideología, ¿verdad?, de intervención de Estado. Cuando hablo de Rusia, me hablo de una ideología, ¿verdad?, que en aquel momento era, ¿verdad?, la lucha organizativa. Cuando hablo de Estados Unidos, pues ellos tenían su ideología después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con muchas bajas y acuerdos, ¿verdad? No adecuados comerciales que ellos tenían. Ahora, ¿por qué se mencionan estos contextos externos? Se mencionan porque cada uno de estos grandes países financió a los grupos. Rusia, ¿verdad? Como tanto parte de Venezuela, incluso un país, ¿verdad? Que apoyó mucho también la guerrilla en nuestro país fue Nicaragua. Estados Unidos pues financió completamente al gobierno que se tenía en turno, que era en Aún esta estamos ocasión. pagando el préstamo, Hola, aún estamos pagando eso, esa aún, sí, aún lo seguimos. El precio de la guerra en infraestructura, psicológicamente, incluso voy a serles honesto y no quiero ofender en esta clase o cualquiera que me escuche cuando quede grabado. No sé si notan que hay una pensión para los veteranos de guerra. O sea, en su momento, y voy a sonar egoísta, escúcheme bien, pero lo hago con mi perspectiva de ciudadano. Les están dando como una pensión. ¿Una pensión por qué? ¿Por qué lucha? Ajá, ¿cuál fue el logro que se tuvo? ¿Acaso pues nos construyeron escuelas? ¿Nos construyeron carreteras? Para que se les esté dando esa pensión hasta la fecha. no hasta algunos hasta destruyeron Puente, ¿verdad? Ujú. Entre otros aspectos. Bien, muy bien, Daniel, ¿verdad? Que estés activo ahí y de hecho, ¿verdad? Los que me estén escuchando, en esta parte, si usted tiene una duda, pues puede intervenir también. Bajo este parámetro cronológico, pues yo quiero hacer mucho énfasis en despertarles el sistema crítico de su conciencia, crítico histórico, que si se fijan, veníamos desde una época cafetalera, donde los derechos no valían, donde la insurrección pues fue de 1932, más de 24,000, 30,000 muertos, ¿verdad? Allá en el occidente, Aguachapán, Santana, Sonsonate, pues ya veníamos trayendo, ¿verdad? Esa carga, ese estrés, donde solo un cierto grupo oligárquico o cierto grupo de poder económico, pues dominaba nuestro país a través de la fuerza, a través del dominio, y este dominio se llamaba militarismo, o este militarismo, todo aquel presidente, pues no dejaba de serlo, ¿verdad? De su ideología o formación. En especial, como les repito, ¿verdad? Unos que nos marcó mucho completo, que algunos, ¿verdad? He visto en unas listas de otros estudiantes, llevan ese apellido. Hernández, ¿verdad? Maximiliano Hernández Martínez. Y si se fijan, yéndonos, ¿verdad? A la parte histórica de 1500, pues uno de los conquistadores fue Hernández, ¿verdad? Apellido Hernández Cortés. Pues remontándonos, ¿verdad? Era como paréntesis. Pero bien, uno de los antecedentes primordiales es acá. Si se fijan, ¿verdad? La masacre de 1932, a manos del señor Maximiliano Hernández Martínez, con sus estrategias, ¿verdad? De dictadura, sus estrategias de posesión y de que se cumpliese los mandatos o leyes que ellos emitían, pues miren, tuvimos esa atrocidad. Pues el despeje o la expropiación de tierras o la vulneración de derechos en ese momento de que no se respetaba la vida, también, ¿verdad? Vino a terminar en 1979 con una lucha organizativa y luego esta se convierte en lucha armada.
Pero bien, vayamos dando paso a paso en los antecedentes. No sé si hay alguien que se me ha extraviado, puede de verdad comentar ahorita. ¿Tienen alguna duda? Porque quiero que traigamos estos antecedentes paso a paso. Venimos cargando, ¿verdad? Venimos desde la época cafetalera, desde gobiernos militares que terminan hasta el 79. ¿Sí, Fernando? ¿Ale? Bien, dándole continuidad, ¿Acaso yo no? vaya, dándole continuidad a estos eventos, pues también, ¿verdad? Algo que se caracterizó los gobiernos militares en ese momento fueron por los fraudes electorales. El término fraude, pues, es hacer trampa ante un proceso donde esa trampa va inclinada o va agrede a seguir respondiendo mandatos de ciertos grupos y favoreciendo, porque el Estado surge, como les repito, surge con una sola noción de regular y normalizar, ¿verdad? Administrativamente todas las dinámicas de la sociedad, toda la dinámica comercial, toda la dinámica judicial y emisión de leyes. Entonces, dentro de esa intervención, teniendo el poder, estos tipos militares, o por qué no decirlo, ¿verdad? Estos grupos de poderes manipulaban completamente nuestro país en tierras, en tenencias, en violación de derechos, como lo dije, ¿verdad? Y aquí hay un término bien bonito, se llama polarización. La polarización significa mantener un solo régimen, mantener un solo mandato, es decir, una sola ideología. Veámoslo así más fácil, como que en ese momento de este gobierno militar y por supuesto, ¿verdad? De estos antecedentes, se dijera una sola religión. Si notan cuántas religiones tenemos acá, jóvenes, en nuestro país, Más de tenemos varias, ¿verdad? sí, Sí, así es. Entonces, al tener varias, pues no nos han regulado completamente. Solo dice el artículo 25 de nuestra Constitución que va a ser regulada, ¿verdad? Sin que ésta, ¿verdad? Dañe la integridad de otros. Entonces, usted va a tener esa libertad de su religión de culto en esos procesos. Entonces, dándole dos antecedentes más, pues vemos cómo es que se va organizando y se va despertando, ¿verdad? Ya el descontento de la población, porque ya traíamos antecedentes de muchas muertes. Pues en 1977, este otro fraude electoral que se dio, ¿verdad? No fue bien visto por toda la población, no fue bien visto por toda, ¿verdad? La organización que existía en nuestro país y que todavía, ¿verdad? Tiene historia. Pues el detonante completo para que queden sus apuntes o quede en la grabación fue la muerte del Monseñor Romero. ¿Cuándo fue? 24 de marzo de 1980. Noten, esta historia es tan elemental, pero tan elemental, porque ya voy a dar otro dato muy interesante, antes de 1980, que es en el 79, de cómo se comenzaron a dar, ¿verdad?, la persecución a las organizaciones. Entonces, ¿por qué mataron a Monseñor Romero? Monseñor Romero en sus discursos o homilías llamadas, pues él siempre iba a la conciencia de la paz. Pues yo, mis aplausos, porque como sociólogo les digo, algo que queremos nosotros como docentes y también como sociólogos es que se viva con armonía y equidad, que se respeten los derechos humanos. Entonces, Monseñor Romero, en ese momento, imagínense que no había ni internet. Quien tenía televisor en aquel, pues que tenía sus condiciones buenas, trabajaba con gobiernos, o entre otros, o era, ¿verdad?, de los empresarios más fuertes de nuestro país. Vean ese contexto de cómo la comunicación, pues, y cómo, ¿verdad?, las noticias podrían, ¿verdad?, desvanecerse y no llegar de una sola verdad. Entonces, el Señor aprovechaba en sus discursos a decir el respeto de los derechos, a decir ya basta, ¿verdad? Denle prioridad a los más desfavorecidos. ¿Qué le pasó al ejército? No le gustó. Y pueden decir, profe, ¿quién estaba en 1980, verdad? Para anotarlo en la historia. Pues después del fraude que fue en el 77 y el 79, que habían ya conflictos bélicos, pues no se había un nombramiento y se conforma una junta revolucionaria. El término revolucionaria estaba completa, escúchenme bien para no confundirles, completo e integrada por militares. Militares que no les parecía, ¿verdad?, que usted se organizara, que usted exigiera sus derechos, que usted dijera ya basta.
Entonces, acá estoy siendo un poco extremo y estoy siendo un poco, ¿verdad? Romántico con todo el sentir de esta sociedad, porque usted al leer, pues, cuando se toma muy, muy a pecho, se da cuenta y dice todo lo que sufrió nuestro pueblo salvadoreño, ¿verdad? Las herencias, decía Daniel por ahí, ¿verdad? Las estamos pagando. Claro que sí, las estamos pagando en todos los aspectos. Entonces, un detonante fue, completamente recapitulando, la masacre de 1932, los fraudes electorales que se desarrollaban y, por supuesto, ¿verdad? El asesinato de Monseñor Romero. Este fue el detonante completo donde muchos religiosos, toda la masa de la sociedad, campesinos, obreros, agricultores, caficultores, ¿por qué no decirlo? De la baja sociedad, porque estaba ya también estratificada en ese momento. Todavía lo está estratificado, pero estaba a una gran distancia, ¿verdad? De quién tenía el poder y quién no. Mayoría y minoría. Minoría dominaba toda la mayoría en ese aspecto. Entonces, esa parte de que estoy recapitulando, pues la estoy haciendo extrema, porque de hecho hay muchos libros y muchos también datos que en ocasiones pues no se les dice toda la verdad, jóvenes. Yo en esta cátedra o en esta clase, pues quiero, ¿verdad? Que usted tenga un sentido crítico, cumplir mi indicador, que vea los eventos cronológicos o la línea del tiempo y cómo se fueron desarrollando para que detonara, ¿verdad? Nuestro conflicto armado, que nos dejó más de 70.000 muertos, muchos desaparecidos, puentes botados, infraestructura de la más destrozada en todos estos 12 años. Y por supuesto, ¿verdad? Muchas pérdidas, pérdidas psicológicas, gente que todavía está en Estados Unidos, ¿verdad? Traumas, por qué no decirlos, entre otros aspectos sociales que podemos mencionar y económicos. Pero bien, para ir cerrando un poquito, para darle, ¿verdad?, el espacio, que ya me quedan unos minutitos, quiero dar unos hechos trágicos, ¿verdad?, durante la guerra en El Salvador. Fíjese que usted en aquel momento tenía que lanzarse al suelo para decir y colocar una camisa blanca o manta blanca sobre todo el desarrollo que se daba, porque mientras, incluso, ¿verdad?, el ejército le disparaba a muchos periodistas internacionales, porque por ahí, ¿verdad?, hay algunos datos, no sé si lograron ver un enlace que envié por Facebook, ¿verdad?, que era como un pequeño, ¿verdad?, cortometraje de la guerra que había pasado acá. Entonces, muchos periodistas, pues, sufrieron, ¿verdad? O la ofrenda de ellos por el hecho de andar en campo y querer, ¿verdad?, llevar la noticia o registrarla, pues fue la muerte. Muchos civiles, cuando hablo del término civiles, que no pertenecían a ninguno de los dos grupos bélicos, tanto como la guerrilla como el ejército, pero ambos se encargaban de reclutar. El término reclutar es que a la fuerza, ¿verdad? Nomás observaban un chico adolescente de 14, 15 años, pues ya estaba listo para el ejército. También, ¿verdad? La doctrina del ejército ya venía muy bélica y muy enfermiza en sus datos de dominación, porque eras estudiante y de igual forma, para ellos era prohibido que usted se educara, porque si se educaba, ¿qué pasaba? Vamos a ver, si se educaba en ese momento y todavía, veámoslo, si usted se forma y todo, ¿qué cree que va a pasar? Le va a agradecer el gobierno que se eduque, que se forme, ajá, que conozca de la verdad. ¿Qué pasaría? Veamos, Daniel. ¿Qué me podrías decir de eso, Alejandra? ¿Qué sucede en aquel contexto que si vos te educabas, te formabas, ¿verdad? En ese momento, ¿por qué eras un peligro para el ejército? Fernando. Bueno, concluyendo en esta faceta, era un peligro que usted se formara porque iba a ser muy crítico del estado en el que se manejaba. Iba a ser muy crítico ante la realidad que estaba imperando en ese momento y que estaba siendo dominada. Entonces, bajo estos argumentos, pues fueron masacrados muchos estudiantes también, sociedad civil con el hecho de escuchar música que iba en contra del gobierno. Entonces, como les repito, ¿verdad? En aquel momento, las juntas revolucionarias y gobiernos militares querían o tuvieron todo el dominio del país de una forma muy bélica. Entonces el pueblo se organizó y comenzó con 5 organizaciones, les voy a ser muy honesto. Y estas también, ¿verdad? Como en 1932 ya había sido
¿verdad? Asesinado, fusilado, ¿verdad? Que el señor famoso de Farabundo Martí. Entonces decidieron ponerle, ¿verdad? FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero este frente no era el frente que acaba de pasar y que gobernó, ¿verdad? Sino que era un frente de guerrilla y donde sus actores intelectuales, pues la lucha era completamente de dignificar, de volver, ¿verdad? Los, las atrocidades o remunerar, ¿verdad? Cuando le llama el término justicia restaurativa, aquellos daños que habían causado, ¿verdad? Estos presidentes militares hacia la población, en especial la expropiación, ¿verdad? De trabajo, la expropiación de, por supuesto, ¿verdad? De tierras y los fraudes, ¿verdad? Que era mentira de la democracia. Entonces, la número uno es la masacre de los grandes en la parte de las gradas. Se menciona por qué en esta parte. Porque de hecho aquí habían más de 20 personas organizadas y que ya estaban, ¿verdad? Imagínense con mantas, entre otros aspectos, pues ya estaban con grandes líderes que iban a decir la verdad hacia el gobierno, pues no les gustó y fueron masacrados, ¿verdad? Es decir, asesinados en ese momento. Pues un detonante más. Luego el asesinato del señor Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? El jesuit dentro de esa etapa que llevaba, ¿verdad? El mensaje de verdad, sus homilías o sus discursos o sus prédicas, pues eran bajo el mandato de amor, de paz. Y tenemos el tercero, que es la masacre del Zumpul. Estos datos los estoy dando de forma general porque después vamos a ir averiguando uno a uno. Ya usted, ¿verdad? Tenerlo en segundo año va a ser un orgullo también y vamos a irlos detallando completamente. Entonces, la masacre del Zumpul, esta fue al norte, Chalatenango, pues nos dejaron muchos muertos, jóvenes. Me atrevería a decir, ¿verdad? Que en datos todavía recopilados de memoria histórica, antropológicas, hasta los 600. Y han escuchado lo del río, pues ahí se llama también porque está a un lado. Otra detonante fuerte también, ¿verdad? Trágico, que fue la masacre del Mozote. Este asciende a 900 personas, escúchame bien, entre niños, entre bebés, mujeres, jóvenes, ancianos, de todo tipo. Incluso hay un dato que, híjole, hasta el estómago y casi se me salen las lágrimas a mí cuando estaba leyendo, ¿verdad? La masacre del Mozote. Hay un libro que se lo voy a recomendar y ahí menciona, porque hay algunos ex políticos, ¿verdad? Que se llenan o se ponen, ¿verdad? La manta blanca a decir que no hicieron nada en el conflicto y fueron los mayores, ¿verdad? Intelectuales o por supuesto los mayores, ¿verdad? Asesinos de aquel momento. Entonces, hay un párrafo donde narra de esta el masacre del Mozote, donde los encerraron en una iglesia y les dieron fuego. Y el que gritaba, el que quería salir corriendo, ¿qué crees? Afuera estaban los militares para, ¿qué? Fusilarte. Imagínense todas esas atrocidades que hubo. Ahora, profe, ¿será verdad, será mentira? Claro que es verdad. ¿Y saben por qué? Todavía allí hay una persona que narra esos hechos, narra los pujidos y que ella corrió hacia una quebrada, ¿verdad? Esta mujer y comenzó a ver, ¿verdad? Y los traumas todavía pues han quedado. Entonces, imagínense, relatos desde 1979, 1980, luego 1981, se empoderó. El pueblo se empoderó completamente y se organizó para tomar las armas. Y con otro dato relevante que quiero cerrar es el siguiente, que es la masacre, ¿verdad?, de los sacerdotes jesuitas. Estos jesuitas, en aquel momento, pues ya habla de 1989, ya recorrieron varios años, 8 años. ¿Qué pasará, profe? 9 años. Entonces, durante esos 9 años, ellos siempre se mantuvieron en sus escritos, en formar gente, porque es la Universidad Simeón Cañas, la UCA llamada, con la Universidad del Salvador, dos universidades muy fuertes que creaban tanques de pensamientos, críticos, escritores, músicos, arte, entre otros, pues a expresarlo de forma, ¿verdad? El hecho de pintar o hacer algo en un muro o en las marchas, pues significaba una rebeldía en aquel momento, ¿verdad? Significaba de que estaban en descontentos también. Entonces, en 1989, pues mueren 8 personas. De estas 8, 2 pues eran de la servidumbre y 6 eran totalmente sacerdotes. Sacerdotes que manipulaban la educación de una forma liberal o teológica. Pues todas estas atrocidades que acaba de narrar de una forma general, pues quiero que queden, ¿verdad? Sus escritos, va a quedar el video, como les mencioné, y por supuesto, pues vamos a ir investigando paso a paso de estos hechos trágicos
que se sucedieron, ¿verdad? Y pueden decirme, profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué hasta el 89? Estos datos se dan de mayor relevancia porque luego toda, ¿verdad? La organización, el pueblo, entre otros, sindicatos, obreros, jornaleros, pues se fueron a las montañas. Montañas o lugares rurales donde se armaron y por supuesto, ¿verdad? Se hizo el conflicto bélico. Ahora bien, ya para cerrar, de la actividad de la sesión 7-8, unidad 2, y aquí he dejado un par de fotografías y por supuesto dos interrogantes. ¿Qué impactó o cómo este señor de Ignacio Yacuría, ¿verdad? Que fue rector de la universidad, sus discursos o sus escritos, ¿verdad? Eran como una amenaza al gobierno. La dos, ¿cuál es la vigencia del pensamiento de este personaje, ¿verdad? Hasta la actualidad. ¿Será que ya pues lo olvidamos? ¿Será que ya quedó en el pasado y sus escritos, sus ideas no valen? Pues quiero que me lo escriban, ¿verdad? Después de esta clase. Agradezco, jóvenes, ¿verdad? Toda su atención y por supuesto, ¿verdad? Si tienen alguna duda, la veríamos, ¿verdad? Para la próxima clase. El llamado es para que revisen la plataforma, vayan alistando sus escritos, esperamos verlos y en todas las clases no me voy a cansar. Rompamos ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo económico, social y por supuesto personal con el hecho de formarlos. No, no vea la educación como una obligación, véalo como una libertad y véalo también como un beneficio que no tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Y por supuesto que este sistema de correr, un sistema muy competitivo del país, que si usted no se forma, pues no va a tener, ¿verdad? Un buen empleo, no va a tener, ¿verdad? Las mismas condiciones de alguien profesional, ¿verdad? Sé que cuesta, porque hasta a nosotros nos cuesta, les soy muy honesto, pero nosotros tratamos de formar estas generaciones para que ustedes nos reemplacen en aquel momento. No digo que ya estoy anciano, pero para mí es un orgullo encontrar un enfermero, un doctor, un ingeniero, ¿verdad? Y mire, profe, qué bueno, ¿se acuerda cuando me aconsejaba con usted? Aquí estoy. Y lo he hecho, estimados jóvenes. He encontrado mucha gente en alcaldías, en el gobierno y entre otros. Así que les dejo, ¿verdad? Em, esa invitación, veámoslo, ¿verdad? Hagan las actividades, pueden volver a ver el video, la clase y ánimos. Se cuidan, feliz noche, bendiciones a todos y a todas. Buenas noches, gracias.